Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno y Amén. es misericordioso. Qué bendición es que ya estamos listos para tener la hora del poder. Bendiciones a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Espíritu Santo pueda fortalecernos cada día, nuestra fe, y también nos dé sabiduría para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Así que agradecemos a Dios porque Él está con nosotros. Que la bendición pueda estar sobre cada uno de ustedes, que la paz y el gozo y la alegría puedan morar en sus corazones. Así que le damos la bienvenida también aquí a nuestro hermano Benedicto, que el Señor lo bendiga, hermano, y qué bueno que nuevamente estamos listos para tener otro tema más maravilloso, igual como el tema de ayer. Qué lindo, ¿no? Qué bendición. Estamos, mis queridos hermanos, estamos en un periodo de tiempo de 21 días, 21 días de ayuno y oración, 21 días de restauración, 21 días en el cual nuestro propósito es provocar un reavivamiento. Ese es el propósito, ser reavivados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su palabra. Y hemos propuesto esos 21 días justamente para que el pueblo de Dios no solo clame a Dios, sino también hay que pedirle perdón porque hemos sido muy ingratos, prácticamente le hemos quebrantado su santa ley, hemos su corazón más sus que todo, pues mandamientos. el corazón de Dios ha sido muy agraviado por nosotros Así y realmente yo creo que deberíamos de pedir perdón realmente por nuestras acciones. No hemos hecho lo correcto delante de Dios y por lo tanto su corazón está herido prácticamente. Nuestra negligencia. Y hoy, mis queridos hermanos, uno de los puntos principales aquí es venir a Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el punto principal de esos 21 días de ayuno y oración, un reavivamiento espiritual que queremos hacer en el mundo cristiano. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones. Vamos a pedir que ore, hermano. Bendito Padre y Dios nuestro, hemos propuesto este tiempo, un tiempo muy especial que tú nos regalas para Amén. venir a ti, oh Dios. Queremos hacerlo de una manera humilde. Queremos, Señor, con corazón contrito, comparecemos delante de ti para que tú puedas obrar, para que tú, oh Dios, tengas misericordia de nosotros, misericordia de tu pueblo. Amén. En este tiempo de tanta angustia, de tanta aflicción, solo tú, oh Dios, puedes obrar poderosamente. Ningún elemento humano, ni la misma naturaleza puede obrar, excepto, Señor, que tú lo indiques. Por favor, danos esta bendición del derramamiento de tu Espíritu Santo. Amén. Por favor, oh Dios, que sean tiempos en el cual cada uno de nosotros sea firme en tus verdades. Sí, Señor. Ya no queremos andar en dos aguas, oh Dios, sino al contrario, afirmarnos en tus verdades. Sí, Señor. Señor, imploramos por estos favores y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, amigo hermano, verdaderamente es el tiempo de ponernos a cuenta con Dios, es el tiempo de poder poner en claro todas las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. La relación entre el carácter y la oración de fe, eso es bien importante. Ha sido importante desde el principio, sigue siendo importante y hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque necesitamos fe. Necesitamos la fe para creer que el Dios del cielo
está al control de todas las cosas y que Él es el único que va a resolver los problemas de cada uno de nosotros. Verdaderamente se necesita fe. Solo la fe es la que puede hacer creer al hombre que Dios va a suplir sus necesidades, que Dios va a dar la vida, que Dios va a dar la sanidad, que Dios va a dar la comida si es necesaria. En la realidad es importante creer que Dios es el todo en todo. Por lo tanto, en esa tarde vamos a estudiar acerca de la fe. ¿Cuán importante es la fe? De fe. La oración de fe. De fe, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Para poder entender mejor el asunto, vamos a estudiar el carácter de aquellos hombres que tuvieron una fe inquebrantable. Esos hombres que no se doblaron tan fácil ante la adversidad. Y hoy tenemos, dice, orar y orar. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Orar y orar verdaderamente. ¿Por qué verdaderamente? Porque a veces, mis queridos hermanos, nosotros oramos a medias y a mentiras oramos, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad que sí? Orar y orar verdaderamente es la fuente de toda renovación y toda restauración. Y esta es la propuesta de 21 días. Orar y orar verdaderamente, porque esta es la fuente de toda renovación, la restauración y la santificación del corazón humano. ¿Por qué habla del corazón humano? ¿Por qué no habla de la gente? Porque, mis queridos hermanos, el problema es el corazón. El corazón está en guerra con Dios. Ese es el problema. Hemos declarado una guerra a Dios. Los mismos cristianos le hemos declarado la guerra. Así es, correcto. Entonces, aquí podemos ver que justamente la oración, al tener una comunión muy íntima con Dios, empezamos a renovar nuestra mente, comienza la restauración, por lo consiguiente comienza la santificación de nuestro corazón. Así y aquí mismo dice, la oración es la que libera el gran poder de la fe. Interesante ese pensamiento. La oración es la que libera el gran poder de la fe. Así es. Es la llave que abre los grandes depósitos del cielo. El poder para hacer grandes obras radica ¿dónde? En la fe, en la oración y la fe, una oración ferviente, una oración con fe, que puede asirse del nombre de Jesús por medio de la oración verdadera. Y aquí hay una palabrita bien importante. Esa palabra es bien interesante. Verdadera. La oración verdadera. ¿Cuál es la oración verdadera? Y eso vamos a ir hablando en este tiempo. ¿Cuál es la verdadera oración? La oración que acepta al Señor. Así y es. aquí nosotros vemos, en nuestra lectura introductoria dice, una promesa de la palabra del Señor es una semilla sin sembrar. ¿Ok? Aquí en la palabra de Dios, mi hermana Dina, hay promesas. Ahí están las promesas, correcto. Hay más de 13,000 promesas. Un montón de promesas tenemos. Muchas promesas. Pero ¿saben una cosa? Esas promesas que están aquí, dice acá, nunca podrán germinar si nosotros no preparamos el terreno con una oración. Eso es lo interesante. Mire, ¿qué punto más importante? Aquí hay promesas. Ahí están las promesas. Dice, una promesa de la palabra del Señor es una semilla sin sembrar. Correcto. Así Tiene el germen de la vida en su interior, aquí. Ahí, o sea, las promesas. Ahí en la promesa. Ahí está la semilla. Pero el terreno de preparación de la oración es necesario para que poder germinar y hacer crecer esa semilla. Mis queridos hermanos, aquí está la fe. Yo creo en la palabra de Dios como única autoridad de fe para mi vida. Creo en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así es. Pero esta palabra no va a germinar, esta palabra no va a tener poder en mi vida si yo no lo acompaño ¿con qué? Con la oración. Con la oración, es importante. Con la oración de fe. La fe y la oración. ¿Verdad? Con la oración de fe. Entonces, mis queridos hermanos, insisto, estas son las promesas, 11, 13,000 promesas, mucha gente habla de números, pero ¿saben una cosa? Esto nunca va a germinar si yo no le agrego el ingrediente ¿de qué? De la oración de fe. De la oración de fe, así y de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Esa semilla, sus promesas van a empezar a crecer dentro de mí y ahora yo vivo de la palabra. Como de la palabra y me sustento de la palabra. Así es. Miren, qué interesante es todo esto, ¿verdad que sí? Así vivir de la palabra y sustentarse de la palabra. Ahora. Y qué interesante, porque fíjese allí el versículo que vamos a leer en este momento. En Efesios capítulo 1 y verso 22 al 23, dice así, y todo sometió bajo sus pies,
y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, al cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Del que lo llena todo. Todo en todo. Todo en todo. Wow. Aquí vemos Imagínese nosotros usted. las grandes posibilidades que tenemos nosotros de la oración de fe. ¿Por qué hay grandes posibilidades? Aquí dice, y todo sometió bajo sus pies. Todo está bajo del... Todo. Todo. No hay nada que no esté. Quiere Todo. decir que prácticamente todo, quiere decir que a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a través de su instancia divina, a través de su acción por el hombre, Él vino ¿a qué? A someter todo, para que el hombre a través de la oración cumpliera los propósitos de Dios. Y mire qué importante, por eso dice, Yes. todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la O sea, iglesia, su cuerpo, a al cuerpo nuestro de Señor creyentes. Jesucristo, ¿verdad? Sí, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, aquí hay un punto bien importante. Dice, la iglesia es su cuerpo, es la plenitud de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, bien importante este asunto. ¿Cómo nosotros, mis queridos hermanos, vamos a cumplir los propósitos de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a llenarnos? Porque Él nos ha condicionado con dones, con talentos. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo, para la plenitud, dice, de Cristo. Ahora, pero para que esto se cumpla, para que esto sea una realidad en nuestras vidas, necesitamos de la oración de fe. Necesitamos tener fe. Porque yo le voy a decir a usted, hermana, yo voy a la iglesia. ¿Por qué yo voy a la iglesia? Simplemente para reunirme con mis hermanos. Simplemente para estar escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, gloria a Dios por eso. ¿Será que solo por eso yo voy a la iglesia? No creo. Yo voy a la iglesia por algo más todavía. Voy a la iglesia, ¿qué? Primero yo voy a la iglesia porque en mi corazón hay un deseo grande de ir a la iglesia, de alabar y glorificar el nombre de Dios. Es un gran deseo que hay en mí. Y en segundo lugar, voy a la iglesia para convertirme en un hombre y una mujer intercesora. Amén. Mire, qué así punto es, más así es. importante. Ajá. O sea, no es ir a la iglesia simplemente por cumplir un devocional, un acto religioso. No, mis queridos hermanos, no. Hay una voluntad para venir a adorar a Dios y ahora, a través de la oración, yo me convierto ¿qué? En un intercesor de mi familia, porque probablemente no conoce al Señor Jesús. Me convierto en un intercesor. Por ejemplo, ahorita la iglesia está unida en una cadena de intercesión para mover el brazo de Dios por esas enfermedades y plagas que hay. Amén, amén. Entonces, Dios, mis queridos hermanos, hermana Dina, Dios se glorifica a través de ¿quién? A través de mí. Amén, ¿Por qué razón? así es. Yo me convierto en la boca de Dios, en los brazos de Dios. ¿Para qué? Para pedir clemencia, para pedir misericordia por aquellos que andan en transgresión, por aquellos que están mancillando el nombre de Dios. Me convierto en un gran intercesor. Así es, y todos en la realidad, todos debemos convertirnos en un instrumento de Dios de estar orando los unos por los otros, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que teníamos que orar unos por otros. Los que oramos debemos orar por los que no oran, así lo dijo el Señor. Amén. Y qué interesante, porque Y yo mire, le voy a decir a usted, y aquellos que oran, ¿sabe una cosa? Detienen prácticamente la impiedad de aquellos que son impíos. así es, así O sea, es. todo el mundo se mueve, se sustenta por aquellos que oran, por No, aquellos que interceden. es interesante, porque si no fuera por los cristianos, este mundo estuviera Por los destruido. que oran. Por los que oran. Así Por los es. que oran. Por los que oran. Pero, por eso la importancia de la oración. de la fe. oración. ¿Verdad que sí? Sí, pero fíjese, a mí me gustaría comentar este comentario que tenemos aquí en, como dice aquí, la oración es la que libera el poder de la fe. El gran poder de la fe. Oiga, qué interesante, la oración es la que libera el gran poder de la fe. Pero dice, es la llave que abre los grandes depósitos del cielo. Amén. Oiga, si esa oración es la llave que abre los depósitos del cielo, entonces, ¿en qué está ese problema que nosotros hacemos todo menos orar? Ese es el punto. Por Ahí eso está. la recomendación del Señor es orar sin cesar. Porque en la realidad, y tú no me dejas mentir, hermano, hermana, porque todo podemos hacer menos orar fervientemente. Pero sigue diciendo,
El poder para hacer grandes obras radica en la fe. El poder para hacer las grandes obras, esas grandes obras maravillosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros, solo a través de la fe, que puede asirse del nombre de Jesucristo, del nombre de Jesucristo, por medio de la oración verdadera. Pero Amén. Esa oración tiene que ser primeramente de fe y segundo, debe de ser de verdad verdadera. Una oración como la que hizo Ana. ¿Te acuerdas cuando Ana oró? ¿Qué fue lo que sucedió? Ana era estéril, Ana no podía tener hijos, pero ¿qué pasó cuando ella abrió su corazón al Señor? Dice la palabra que Ana tuvo un hijo y ese es Samuel. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a orar tal como estos grandes hombres han orado Amén. en el pasado, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tenemos en la oración? En la oración de fe. Dice que la oración de fe cubre todos los propósitos de Dios. Así Yo estoy es. aquí con un propósito, pero Así ¿cómo es. yo voy a saber qué propósito es? Yo no lo sé. Pero a través de la oración, a través de una comunión con Dios, Dios se comunica conmigo y me dice, me hace un llamado para que yo cumpla sus propósitos. Así es, Miren qué correcto. importante. Y esto dice a través de Cristo. Dios condiciona todos los dones en todas las dispensaciones a su Hijo en oración. En todas las dispensaciones, desde el inicio mismo, desde el jardín del Edén hasta el tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, Dios ha tenido generaciones, ha tenido dispensaciones. Él ha dispensado ese don de la oración a Así través de es, qué? ajá. A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, no dice la Escritura que Dios el Padre todo lo sujetó a sus pies. Eso es lo que Así es. dice la Escritura ahí en Efesios. Correcto. Que Dios todo lo sujetó. Quiere decir que, hermana Dina, si todo esto prácticamente le corresponde a Dios, es de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué yo hago aquí? Mi trabajo es decirle a Dios, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué tarea me has encomendado para mi vida? ¿Cómo yo voy a ser un hombre en el cual voy a hacer tu voluntad? ¿Cómo yo me voy a mover? Únicamente, mis queridos hermanos, es a través de la oración. No a través de hombres. Solamente. No a través de los hombres. No, sino es no. a través de qué? A través de una intimidad con el Señor. Dios te está diciendo lo que debes de hacer en tu vida. Cómo conducir tu vida, cómo conducir a tu familia y cómo llevar, porque el otro punto principal es, cuando vamos a una iglesia, es alabar a Dios, darle honra y gloria. Punto número 1. Punto número 2, para convertirnos en intercesores, es el punto número 2. Y punto número 3 es convertirme en un misionero. 3 Así puntos es. importantes. ¿Qué es un misionero? El que lleva las buenas nuevas, aquel que lleva la esperanza a otros pueblos, a otras comunidades. Ese es un misionero. Por eso aquí, ¿cómo yo sé todo esto? Porque yo he estado en íntima comunión con el Señor. En la realidad, eso es cierto, hermano, cuando nosotros vivimos en oración y ayuno, cuando nosotros dedicamos tiempo para contemplar a nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia y hablamos con Dios, no se viene otra cosa y el Espíritu Santo no va a traer otra cosa más que atraer a aquellos inconversos a tu mente, lo que Él dijo. Tal vez no vamos a la China, no vamos a la India, pero vamos al vecindario, vamos al tío, al abuelo, al hermano, al sobrino, vamos al que está al lado nuestro. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu que el Señor quiere poner en cada uno de nosotros, porque verdaderamente hay un problema en este momento. El hombre se ha olvidado que hay un Creador. Amén. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ir y mostrarle que hay un Creador y que ese Creador, que todo lo ve y que todo lo sabe, conoce la vida de Él y conoce la vida mía. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros estemos en oración y ayuno. ¿Para qué? Y fe, para que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros a las otras personas. Porque yo siempre digo, mi hermano Benedicto, yo no puedo dar nada si no tengo nada. Solamente si Dios está en mí, si el Espíritu de Dios habla a mi corazón, entonces yo puedo hablar. Amén. Esa es la verdad. Es la única manera. Así es. Y miremos a un hombre, cómo Dios le habló.
¿para qué le habló a este hombre? Para que cumpliera los propósitos de Dios en este mundo. Miremos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del verso 36 y 37, dos versos vamos a leer. Primera de Reyes. Capítulo 18, versos 36 y 37, y dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías Al profeta Elías, se acercó correcto. y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Miren, Oiga miren qué eso. petición, que tú eres Dios en Israel, Yeah. que yo soy tu siervo Ajá. y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya, las promesas Las promesas, que ajá. hizo Elías. Creyó Se las aferró, promesas y se aferró a se ellas. aferró a las palabras. Así es. Pero no solo eso prácticamente, él le puso fe. O sea, Ese le es el agregó punto. la fe. Creyó Agregó la palabra fe. y ahora le agregó la fe. Así es. Y dice a él, respóndeme, oh Señor, responde, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Oiga eso. Una oración, yo le voy a decir a usted, el ambiente que se estaba viviendo en ese momento era un ambiente muy hostil. ¿Recuerdan cuántos Baales eran? A 400. El sacerdocio de Jezabel, ¿cuántas eran? Eran 400 Baales prácticamente. 400. Contra solo Elías. Contra Elías, así es. Los dos tenían las mismas condiciones. Recuerde que las condiciones fue hacer un altar. Un altar cada ¿verdad? uno, Y así ahí para ofrecer un para holocausto, ofrecer el sacrificio, ¿verdad? así Y hacer es. aquí dice el sacrificio de la tarde, el holocausto prácticamente de la tarde. Los dos. Y sabe una cosa, eran 400 contra uno. Aquí vemos a un hombre de Dios cumpliendo los propósitos de Dios. Oiga, hermano, yo quiero decirle que eso verdaderamente, si no estuviera en la Biblia, no se pudiera creer. ¿Sabe por qué? Porque eran 400 hombres los que estaban ahí. Sacerdotes. Y Elías él solo. Imagínense, Uno. él solo. Pero ese hombre Era ese hombre de fe. había orado. Recuerden, Ajá. miremos todo el contexto. Había orado, se aferró a las promesas de Se Dios aferró a las promesas y actuó de- con fe. Y actuó Mire, con fe. Actuó con Así fe. es. Y aquí vemos la oración. Aquí está su oración. Aquí dice, prácticamente, dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Oiga. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Dios, eres Dios. Amén. Mire, Imagínese ¿verdad que usted. sí? Qué Imagínese. cosa más maravillosa. Mire qué oración poderosa prácticamente. Eso, pero es interesante porque dirás, bueno, pero sí le contestó Dios, claro que sí. El verso 38, entonces cayó fuego de Jehová Amén. y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué le parece? Mis Un queridos hermanos, hombre, oiga, un hombre movió el cielo. el cielo, Prácticamente oiga. movió el cielo y movió la tierra. Un hombre. Aquí estamos hablando de Elías. Wow. Ahora, yo le voy a decir a usted, hermana Dina, algo bien importante. ¿Será que nosotros podemos mover el cielo ahorita para que baje fuego del cielo y que consuma esa bacteria, ese virus? ¿Qué dice Claro que sí. Y yo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, pues en oración y ruego y ayuno. y fe, Y creyendo. fe, y Tenemos fe. que creer. Tenemos que creer. Bueno, mire, mi hermano, y si yo creo, si nosotros, el trabajo nuestro, el trabajo del cristiano de hoy, no es de encerrarse en el cuarto porque me contamino con el virus. Es el momento de abrir las ventanas. ¿Para qué? Para clamar al Señor del cielo, al Señor de Daniel, al Señor de Elías. Eso es, no es de cerrar las ventanas ni las puertas, pero el Señor está esperando ver Estamos hablando de Elías. esos Elías. Y hoy vamos a hablar de Elías. Esperando ver esos Elías. Bueno, de hecho, la palabra de Dios dice que en el último tiempo, en la generación final, el espíritu de Elías tiene que manifestar este espíritu, que Exacto. va a bajar fuego del cielo. ¿Para qué? Para poder aplacar la ira de los demonios. Exacto. Prácticamente, mis Así queridos es. hermanos, Y por ese eso, es el fuego del cielo que va a bajar, ¿verdad? Pero- no es un falso fuego en el cual yo siento a Dios. No, es el fuego para poder aplacar esa ira. Recuerden ustedes, ahí estaba el holocausto, recuerden, que hizo Dios. ¿Qué le hizo? Bueno, la historia sigue, usted puede leer la historia, ¿no? Pero la historia dice lo siguiente, mire,
¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 400 sacerdotes de Baal? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, se corrieron, dice que se salieron corriendo y Ellos no se corrieron. se fueron. Ahí estuvieron casi todo el día, miren, gran brincadera. Pues sí, cuando ¿Verdad que sí? pedían, En gran brincadera, ellos estaban se pidiendo. rasgaban con Exacto. cuchillos. Y sabía una cosa, ¿y qué les decía Elías? Bueno, ¿dónde pues, está su Dios? tal vez está dormido. Está dormido el Dios de los Baales. Así es. Mis hermanos, mis queridos hermanos, Dios no está durmiendo hoy. Por eso es que tenemos que interceder hoy. ¿Por qué? Porque Dios aún está en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Si Él quiere, mis queridos hermanos, Él puede acabar. En segundos puede acabar toda esa plaga que hoy tenemos. Eso claro es que lo así. puede hacer, pero ¿qué es lo que hace falta? Hombres y mujeres que tengan ese poder en la oración, que crean en la palabra de Dios, que crean en las promesas de Dios. Hombres que tengan el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para que hagan temblar al pueblo, porque eso fue lo que hizo Elías. ¿Cómo? Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios. Amén. Jehová es Amén. el Dios. Amén. ¿Qué te parece? Jehová es Dios. Si hoy nosotros estamos orando, clamándole al Señor, ¿tú crees que aquellos que no tienen fe, viendo la fe tuya, viendo la respuesta de Dios, no se va a convertir? Así como estos hombres, muchos se convirtieron en ese momento. Porque el pueblo dijo, porque... recuerde que ese pueblo andaba en dos aguas. Exacto. ¿Se acuerda usted? Todo el antecedente, todo el contexto, andaba en dos aguas. No sabían si los Baales o Dios. Pero aquí Dios mostró a través de Elías que había un solo Dios. Y aquellos que eran dioses, ¿de qué? De leña, de palo prácticamente. Y esos dioses no podían hacer nada prácticamente. Mis queridos hermanos, esos dioses del mundo no pueden hacer nada. Esos no pueden hacer nada. No pueden combatir el virus, no pueden combatir el coronavirus. El único que puede combatir el coronavirus es nuestro Dios, porque Él es poderoso. Él es el todopoderoso, pero para ello, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Aquí dice. Oración y fe. Oración ferviente. Oración una fe viva, ferviente determinada. Y fe. Una oración intercesora. Dice, exaltad a Jesús, dice. El alma se entrena mediante el esfuerzo personal. Ahí está. Ahí está. Esfuerzo personal. Esfuerzo personal. Unido con el corazón, el alma se entrena mediante el esfuerzo personal unido con la oración de fe. Dos cosas. Mi esfuerzo personal y mi oración de fe. Dos cosas. Yo tengo que tener la voluntad. Tengo que proponerme. Tengo que proponerla. Día tras día el carácter se desarrolla de acuerdo con la semejanza de Cristo. O sea, día tras día yo tengo que tener ese carácter como el de Cristo. Y finalmente, en lugar de ser el juguete de las circunstancias, ¿qué está pasando ahorita, mis queridos hermanos? Estamos siendo nosotros el juguete de las circunstancias. Así es, correcto. Todo el mundo nos maneja a su placer. Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sido firme, determinado. En lugar de gratificar el egoísmo, como muchos lo están haciendo, y dejarse llevar por conversaciones livianas e insignificantes, el hombre llega a ser el dueño de sus propios pensamientos y palabras. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Hoy en día, en lugar de pláticas livianas, a veces nos reunimos en los lugares con pensamientos realmente insignificantes. ¿Qué dice acá? Nosotros mismos estamos que en lugar de decir a los hermanos, reunámonos, oremos, clamemos a Dios, en lugar de andar con trivialidades, en lugar de estar hablando mal a veces del hermano, ¿qué tenemos que hacer? Reunirnos, ¿para qué? Para orar. Por eso hay una casa de oración. Puede ser que para dominar los hábitos complacidos desde hace mucho tiempo se requiera un conflicto severo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué es lo que está poniendo hoy? Una gran prueba delante de nosotros. Hay un conflicto severo hoy delante de nosotros. Pero podemos triunfar mediante la gracia de Cristo. Allí está el poder. Podemos hacerlo. ¿Podemos salir adelante de este conflicto? Claro que lo podemos hacer mediante la gracia de Cristo. Ya, mis queridos hermanos, ya es suficiente de ir a sentarnos allá con los hermanos, a hablar trivialidades, cosas que no son mías. Él nos invita a que aprendamos de Él, dice. Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él es el ejemplo. Su deseo es que practiquemos el autocontrol. Amén. Hoy el mundo anda descontrolado. Hoy el mundo anda prácticamente desenfrenado. Y que desarrollemos un carácter perfecto, es lo que quiere Dios. Así es. Y que así hagamos lo que es agradable a su vista. Por sus frutos los conoceréis. Es la norma mediante el cual
se juzga el carácter. Mis queridos hermanos, hoy Dios nos está invitando. Es una invitación de Dios para ti y para mí. Una invitación de venir a Él, que practiquemos el autocontrol. Un hombre de Dios es el hombre que practica el autocontrol. Un hombre de Dios es aquel que es firme, determinado. Ningún viento de doctrina, Amén, ninguna tormenta, ninguna tempestad del desierto lo hace temblar. Al contrario, pone sus pies firmes en la roca que es Cristo Jesús. Él quiere hoy que aprendamos de Él. Aprendamos de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Porque Él es el ejemplo. Ahora, ¿por qué? Ahí en Efesios 13:12 dice, vamos a Efesios 13:12. 13:12 dice, ¿Por qué tenemos que confiar en Él? Aquí dice, en quien tenemos libertad. Yo le digo a ustedes, mis queridos hermanos, ¿quién lo ha libertado a usted? ¿Quién lo ha libertado del mundo de las tinieblas? ¿Quién lo ha libertado de los demonios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el ¿En único. quién tenemos libertad y acceso a Dios? Hay confianza prácticamente. ¿O no hay confianza? Con confianza, por medio de la fe en Él. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos, hoy? Aferrarnos a Él, aferrarnos a esa libertad que hoy tenemos. ¿Esa libertad para qué? Para venir a Cristo. Él ya me libertó. ¿Soy libre para qué? Para proclamar las buenas nuevas, para llevar esperanza, para llevar consuelo al afligido. ¿Por qué razón? Por medio de la fe que hay en Cristo Jesús. Yo tengo fe en Cristo Jesús. Solamente Amén. de la única manera. Porque dice Hebreos, dice, y sin fe es imposible. Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios. Ahí ¿Sabías tú? claramente. Claramente lo dice. ¿Por qué? Porque en el versículo 12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios. Ese es Efesios, ya lo leímos. Ya, ok, ahora es en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, Él existe. y que es nuestro galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? ¿Qué es Sin lo fe. cuando el hombre, mis queridos hermanos, sin Dios? Yo estoy de acuerdo, hermana Dina. Ayer yo me di la tarea, hay una gran fila, ¿ya? Que estábamos ahí haciendo una fila, ¿no? Para comprar algunos insumos. Y era la gran fila y le pregunto, ¿tú crees en Cristo? Sí. 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 Todos creyendo Bueno, en Cristo. es que todo el mundo dice creer, hermano. Pero hay un punto bien importante. Y les pregunto, ¿cuántos tienen fe? Ahí está el problema. ¿Cuántos tienen fe? Y yo le voy a decir a usted, somos cristianos pero sin fe. Y si somos cristianos sin fe, no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Aquí Bien dice claro, bien claro, lo dice. ¿verdad? Ajá. Y que es que es y el que tiene necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es renumerador, dice esta, en otra dice Remunerador. nuestro galardonador de los que le buscan. Mis queridos Eso hermanos, es lo que la es condición para vivir en este mundo es oración y tener fe. Así es. Esa es la condición. Un pueblo que ora, un pueblo que tiene una fe bien determinada en su Salvador, ¿saben una cosa? ¿Cuál es la remuneración que nos viene? Bueno, la vida eterna y en esta tierra la seguridad que a mí nada me va a pasar. La seguridad que mi familia está aquí, es la que debe de imbuida estar en el aquí. poder de Dios. Así La es. seguridad que el Espíritu Santo es el que ¿qué? Que nos ayuda, que nos dirige y nos lleva por los caminos que Él necesita que caminemos en esta tierra, mis queridos hermanos. Pero es interesante, hermano, porque fíjese que desde cuando Cristo anduvo en la tierra, el hombre decía creer en Él, pero nunca tenía fe. ¿Por qué? Porque vemos ahí en Marcos 6, 5 y 6, que dice, en Marcos 6, versículo 5, dice, y no pudo Jesús, ¿verdad?, hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, había mucha incredulidad. ¿Cuál era la enfermedad? Mis queridos hermanos, yo le voy a decir a ustedes, la enfermedad no es el coronavirus.
No es, No es la enfermedad. no. La enfermedad es que la incredulidad del hombre. El hombre se ha apartado de Dios por incrédulo. No conocen que en Dios hay poder. Esa es la enfermedad más grande, la incredulidad. Allí está todo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios está con pánico. ¿Qué pasó? Sí, que no estamos creyendo a un Dios todopoderoso. Siempre estamos pensando, no, pero es que no puedo andar allí porque es... Bueno, oiga, y entonces, ¿para qué usted tiene una protección? Si usted compra, vamos a decir, un impermeable, se lo pone, y entonces si está lloviendo, usted no sale. ¿Por qué? ¿Y qué tal si se me moja? Bueno, ¿y entonces para qué compró el impermeable? ¿Para qué lo compró? Si lo compró para cuando estuviera lloviendo, ¿no es cierto? Para que no le caiga la lluvia. Por lo tanto, es lo mismo. Si usted está protegido, si usted tiene la protección de Dios, ¿qué pasa? Porque vamos a estar temblando, porque vamos a estar angustiados, agobiados, que si me llega que esto. Allí está el problema, la incredulidad. Y mire, yo le voy a decir algo, creámosle a Dios. Y si Dios, vamos a decir, dice, ok, hermana Dina, tú que crees tanto, bueno, te voy a poner el coronavirus, pero si Dios quiere, Él lo puede quitar. Y si Dios no quiere, no lo quita. Pero ¿qué me quita a mí eso? Si me muero, muero para el Señor. Y si vivo, vivo para el Señor. Entonces, ¿qué pasa? No debemos tener temor en nada. No, pues ese mundo es lindo, hermana. No, qué mundo lindo. Este mundo está perdido, está corrompido. Mis queridos hermanos, aquí hay un punto bien importante. Dice, el Señor Jesús, dice, sanó a unos pocos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Así que era es. lo que estaba pasando, mis queridos hermanos. Él se quedó maravillado de la incredulidad. De la incredulidad, ¿usted cree? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Y lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, mis queridos hermanos? Hoy en día estamos maravillados de la incredulidad de la gente. Pero mire, el Satán Jesús dice, es un librito maravilloso, el alma se entrena mediante el esfuerzo personal unido a la oración. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a la oración propiamente, al libro de la oración. Dice, cada oración por perdón debe demostrar que es sincera. Eso es clave. Miren, eso es clave. Cada oración por perdón debe demostrar que es sincera. Perdón. Pero mis queridos hermanos, aquí hay un problema muy serio, ¿no? ¿A quién llegó a pedir perdón si a nadie ha agraviado? ¿Será que a nadie es agraviado? ¿Será que no has agraviado el corazón de Dios? Esa es la pregunta. Ahí está la oración del Padre Nuestro que la vamos a repetir. No me eches delante de ti. Mire, en Salmos, vamos al Salmo 51:11. 51:11. Dice, no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que ha pasado hoy, mis queridos hermanos? Que el Santo Espíritu de Dios se ha apartado del hombre por su incredulidad, prácticamente. Tanto el arrepentimiento como el perdón son dones de Dios que recibimos por medio de Cristo. Arrepentimiento y perdón. Podemos venir a Dios arrepentidos. Pedirle perdón, ¿para qué? Para que Él sane nuestra tierra, para que Él sane nuestros ambientes, sane nuestro hogar, mis queridos hermanos. Gracias a la influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos la necesidad de perdón. ¿Sabe una cosa? Yo le voy a decir a usted, hoy todo el mundo está convencido que nada, la gente lo dice, no hay ningún poder que pueda obrar excepto el poder de Dios. Y ahí es donde nosotros, está nuestro espacio. Ahí es donde nosotros les invitamos a ustedes en sus hogares, reúnanse 4, no más de 6 personas y estudien la palabra de Dios. Ahí juntos, estudien, escudriñen la palabra de Dios, crean a la palabra de Dios, háganlo con fe. Y sabe una cosa, Dios va a empezar a sanar esos hogares. Porque en la realidad no más de 4, 5, 6, 7, lo que sea, lo que el Espíritu de Dios añada. ¿Por qué? Porque allí va a estar el poder. El poder está en aquel que se une y clama con fe y oración. Amén. Y ruego. Amén. Allí está el poder. ¿Por qué? Nada de nada. ¿Por qué? Siendo que la gracia de Dios es la que produce contrición, es la gracia de Dios. Ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor, que contricta el corazón, puesto que conoce nuestras debilidades y flaquezas. ¿Quién mejor que Jesús? Él estuvo siendo hombre aquí en esta tierra. Dios está dispuesto a ayudarnos. Amén. Él oye la oración de fe. Ahí está el punto. Sin embargo,
La sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. Ahí está. Escuche, aquí está la condición. Él oye la oración de fe. Él sí la oye, escucha. claro, Sin él embargo, la escucha. La sinceridad. Aquí es la palabra clave en todo eso, se llama sinceridad. Sinceridad de que del corazón. Y aquí mismo lo dice. La sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía. De vivir en armonía. Con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. ¿Cuál es esa gran norma? Es su santa ley. Así es, correcto. Necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y a la experiencia de su poder transformador. Mis queridos hermanos, aquí está la llave para poder abrir el cielo, para poder, como bien dijimos al principio, ¿qué fue lo que dijimos al principio? Para poder abrir prácticamente todas las bendiciones del cielo. ¿Qué es lo que necesitamos? La sinceridad, corazones sinceros. ¿Quién es un corazón sincero? Bueno, un corazón limpio, como dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y ahora el pueblo dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu me sustente. Eso es lo que necesita Dios hoy. Lo que necesita Dios hoy, mis queridos hermanos, es vivir en la armonía con la gran norma que prueba el carácter de todo ser humano. Eso es lo que necesitamos mis abrir hermanos, nuestros corazones a la influencia del Espíritu. Nosotros, yo le voy a decir a usted, si usted quiere ser parte de este movimiento intercesor, ¿qué es lo que necesitamos? Tiene que haber un poder transformador en nosotros. Y ese poder transformador solo lo da el Espíritu Santo. Claro. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impresionar en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Qué es lo que va a impresionar? Su santa ley. Así es. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Porque esa oración es la oración de fe. Es la oración de los grandes hombres como Elías. Hoy estamos viendo a Elías practicar. ¿Por qué movieron el cielo? Porque fueron grandes reformadores. Eran hombres fieles. Ellos causaron gran reavivamiento donde estuvieron. Y aquí vimos, aquí hay una expresión de gran reavivamiento en el pueblo de Dios. Los Baales, 400 Baales contra solo un hombre de Dios, causando un gran reavivamiento en el pueblo de Dios para venir a Dios y guardar sus mandamientos. Sí, hermano, es que mire, el pueblo de Dios tenemos que volver a los antiguos profetas. Ellos mirando cómo ellos ganaron la victoria sobre ellos mismos primeramente, porque hay que ganar la victoria sobre nosotros mismos, y después para poder servir a la humanidad. Es importante cómo estos hombres, por la fe, todos, pero es que ellos, yo siempre digo, ellos fueron obedientes y fieles. Es lo que Dios está buscando hoy. Por eso allí el comentario que usted leyó, cuán importante es, porque dice, necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y la experiencia de su poder transformador. Amén. No hay otra manera, no hay otra manera. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, mire cómo lo pone el apóstol Santiago. Mire cómo lo pone él. Santiago dice 5, 16 Pero, hermano, al 18. ¿usted por qué está metiendo la ley en el tema? Bueno, yo le voy a decir a Bueno, usted, Santiago lo dice. Sí, la ley. Capítulo 5, versos 16 al 18 dice. Dice por lo así. tanto, confesado vuestro pecado los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Por qué dice confesar los pecados? ¿Qué es pecado, hermana Dina? La transgresión de la ley. Por eso es que estamos hablando de la ley. Así Ahora es. Santiago dice, confiesen sus pecados porque hemos sido transgresores de la ley de Dios. Ya confesado los pecados que suceden, ahora oren los unos por los otros para que sean sanados. Así ¿Cuál es la primera correcto. condición entonces? La oración para ser sanado. La confesión. La confesión de vuestros pecados. Confesaos vuestras faltas. Porque dice hemos transgredido la ley de Dios, Dios, ¿verdad? Así es. Porque pecado es transgresión a la ley de Dios. Y ahora dice, y ahora sí, la oración del de justo fe, obrando eficazmente, dice ¿puede la Biblia, mucho? tiene mucho poder. Dice. La oración de fe. Ahora, Así es. ¿qué es lo primero? Confesemos nuestros pecados. Así hemos es, pecado correcto. también, hemos agraviado el corazón de Dios, el corazón del hermano. Y ahora nosotros oremos.
y ahora vamos a ser sanados. Fíjese Y que como resultado, ¿qué es lo que dice? Y aquí dice, Elías era un hombre de pasiones, semejante a la nuestra, y Semejante a la oró nuestra. fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio Señor. lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oiga, cuán interesante es, pero fíjese que, bueno, el apóstol Santiago hubiera escrito nada más lo que este hombre hizo, ¿no? Pero para que esa oración tuviera una fe verdadera, pura, primero tuvo que haber una confesión, hermano. Sí, porque somos dice, transgresores. confesaos vuestras faltas unos A otros. a otros. Oiga, la gente, una vez le digo, estaba dando un estudio a una persona que, bueno, era, bueno, católica, entonces, y yo le digo, bueno, la palabra de Dios dice que nosotros debemos confesar los pecados. Y dice ella, sí, por eso nosotros vamos al sacerdote. Y le digo, pero no, porque lo que dice la Biblia es, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros. Yo si tengo algo con mi hermano, con mi hermana, si me ofendió a mí, yo lo ofendí o no lo haya ofendido, él me ofendió, yo tengo que hacerlo por mi propio pellejo, por decir así. ¿Por qué? Porque ¿sabe usted que si yo tengo algo contra alguien, mi oración no es escuchada? Dice que es abominable. Exacto. Entonces le ofende a Dios. Eso. Una oración, mis queridos hermanos, cuando la hacemos nosotros, y siendo pecadores, fallando, habiendo infringido la ley de Dios, porque eso es lo que es pecado, ¿qué sucede? Esa oración Dios la detesta. Exacto. Prácticamente. Ahora, por eso dice, mire, aquí está la palabra clave. La palabra clave, hablamos hace un momento, es sinceridad, ¿verdad? Usted La leyó. sinceridad, ¿Verdad así que sí? es. Ahora dice el apóstol Pablo a los hebreos. ¿Cómo lo dice él? Ahí en Hebreos capítulo 10, verso 22. 22 dice así, Acerquémonos acerquémonos con pues. corazón sincero. Sincero, ¿ya ve? Mire, Otra vez. pongámonos a cuentas entre los hermanos. Exacto. ¿Ya? En plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, que es la mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermana Dina, ¿usted se bañó hoy? Sí, mi hermano, todos los días me baño y con agua fría. Entonces, yo le voy a decir a usted. Usted dice que aquí con agua pura. Así ¿Verdad es, que sí? yo con agua fría es agua ¿Verdad pura. que sí? O sea, entre otras palabras, dice con corazón sincero. Con corazón ¿Qué es tener sincero? un corazón sincero? Bueno. ¿Qué es sinceridad? Hablamos un tema, ¿se acuerda? El Sí, carácter y la sí, sinceridad. así es. ¿Se acuerda de ese tema? El carácter y la sinceridad. ¿Qué es lo que hace falta hoy en el mundo? Sinceridad. Los hombres hoy en día no son sinceros. O sea, entre otras cosas, mis queridos hermanos. Yo le hoy voy en a día- decir cuál es la sinceridad ahorita. En Isaías 1:18 Bueno, lea. dice así el verso 16. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Muy bien. ¿Qué le parece? Bueno, Venid buen luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora sí, cuando yo haga todo esto, en el verso 16 y 17, después el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Allí está. Actos. Qué lindo, ¿no? Por eso aquí la palabra, lo contrario a sinceridad es fingimiento. Exacto. Si usted es una persona, podría decirse, entre otras cosas, falta de sinceridad es falta de ¿qué? Es ser una persona que finge. Oiga. Una persona que tiene un falso estuche, es un falso personaje, él finge. Los actores fingen prácticamente una personalidad que no tienen. A veces nosotros tenemos eso, mis queridos hermanos. ¿Tenemos qué? Estamos hablando de oración y fe. Esas oraciones, ¿por qué dice Santiago que Dios no responde? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que no lo responde? Porque son Dice oraciones que fingidas. Fingidas. ¿Verdad? Que no son oraciones pedimos, sinceras. Y pedimos, nosotros pedimos
y pedimos mal, porque estamos pidiendo lo que no debiéramos pedir. Debiéramos pedir vivir una vida santificada, una vida para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Pero qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo un carro nuevo, estamos pidiendo una casa mejor, mejores muebles, mejores acá. Pedís y no recibís, dice Dios. Esa es la verdad. Una persona, mis queridos hermanos, que Dios no contesta, es una persona que finge. Y cuando hablamos de una persona que finge es porque todavía no ha sido lavado con el agua pura. No ha Así experimentado el nuevo nacimiento. No, ha no. experimentado una vida, mis queridos hermanos, en renunciar a esa vida vieja, fingida que llevamos antes, de apariencias. Pero hoy nuestra vida tiene que haber una nueva criatura, un nuevo Amén, renacimiento, así es. una nueva conversión. Y saben una cosa, eso se logra a través de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Ahora, Solamente, ¿qué hace el Espíritu solamente. Santo en nuestras vidas? Ahora nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Y ahora en San Mateo dice, mire cómo lo pone el apóstol. San Mateo dice 21, 21 y 22. Mire qué dice, ahora estaremos listos ¿para qué? Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Oiga Amén. eso. Ahora estamos listos ¿para qué? Para mover cualquier montaña. Así porque es. ahora no vivimos una vida fingida. No, Como dijo el apóstol. Ahora estamos ¿qué? Ahora tenemos una vida ¿qué? Ahora ya no es fingimiento lo que tenemos. Una vida santificada. Ahora lo que tenemos es fe dentro de nosotros. Amén, ahora ya no hay así dudas es. en nosotros prácticamente. Ahora, ¿por qué los cristianos no deben de fingir? ¿Por qué los cristianos deben ser sinceros? Porque de eso estamos hablando, es la base, la oración y la fe. ¿Cuál es esa base? Porque ya en nosotros ya no hay ese fingimiento, no hay esa personalidad, ese viejo hombre, como bien se dice. Ahora somos una nueva criatura, y esa nueva criatura, aquí claramente lo dice, sino que aún si decís a este monte, quítate y echa al mar, así sucederá. Mis queridos Así hermanos, es. ese era el poder de Elías, prácticamente. pero ese era el poder de Daniel. ¿Qué tipo de poder tenían ellos? Un poder en el cual ya no había fingimiento en ellos, eran sinceros delante de Dios, reconocían sus debilidades, sí, porque eran hombres con debilidades, dice la palabra de Dios. Igual que nosotros. Pero ahora ellos, ¿qué? ¿Echaron mano qué? Ahora echaron mano a las promesas. Así ¿Qué más es, hicieron ellos? correcto. ¿Qué se necesita para que esas promesas germinen, para que esas promesas se afiancen? Se necesita oración. Ellos echaron mano a las promesas que aquí decían, oraron con fe determinada, con fe ferviente, y ahora le dicen al mar, quítate. Ábrete. Le dice a los cielos, llueve, y llueve. Y ahora llueve. Ahora dicen los cristianos, en el nombre de Jesús, nosotros, en el nombre de Jesús, en el eterno Dios, ¿qué es lo que vamos a pronunciar hoy? Que esa peste, que ese virus se vaya. ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a suceder. Va a suceder. La pregunta es, ¿creemos? Creemos, sí, porque es de acuerdo a lo que creamos, Jesús lo dijo. ¿Por qué nosotros no tenemos el poder? Porque no creemos a la palabra de Dios. No creemos. Al contrario, ¿qué es lo que hacemos? Quitarle. Aquel individuo me dijo, mire, la ley ya está abolida, le estamos quitando. ¿Qué fe vamos a tener? ¿Qué poder vamos a tener? Eso es imposible. Imposible prácticamente. Eso es imposible. Por eso Santiago dice también, si alguno de vosotros tiene falta de fe, de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Y el cual da a todos abundantemente sin reproche. Eso me encanta de Dios. Nunca, nunca Dios va a reprochar a un hijo que llegue con un corazón humilde, sumiso, pidiéndole, Señor, auméntame la fe porque no tengo. Mira, Señor, no tengo fe, no creo que esto se puede hacer así. Por eso dice este versículo, es versículo clave para cada uno de nosotros, que a veces estamos, yo voy a pedir, pero quién sabe si Dios me lo va a dar. No, así nunca pidamos, hermano, porque el que duda es semejante a la onda del mar, dice la Biblia. Bueno, aquí mismo está. Debemos. Solo que terminar con esto, hermana Dina, mire, la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano. ¿Qué le parece? Y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás.
Ahí Por esto está. él insinúa que no necesitamos de la oración. Satanás dice que no tenemos que orar. Ahí no duerme prácticamente. Oh, pues sí. Pues durmió ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Santiago. No, durmió. Y es que nos tiene dormidos a todos en ese sentido, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque todo hacemos, y yo digo todo hacemos, porque yo personalmente igual, ¿verdad? Sí oro, pero no es lo suficiente. Debemos orar continuamente, siquiera 3 veces al día. ¿Por qué? Porque allí está el poder. Esa es la que abre las ventanas de los cielos. Es que sana enfermedad, es el que quita cáncer, quita diabetes, quita virus, quita todo. Allí está el poder. Amén. Pero estamos dormidos en ese lado. Pero el Señor hoy nos está diciendo, Él hoy está hablando, si te falta la fe, no te desanimes por eso. Si alguno de vosotros tiene falta de fe y de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, que es lo Amén. más maravilloso, y le será dada. Qué lindo, Dios. Pero pida con fe, dice la Biblia. Gloria a El Dios por verso eso. 6 Amén. de Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Oiga, hermano, el Señor es bueno, qué lindo. Y el tiempo se fue, qué maravilloso. Se pasó. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos ayude y Amén. que nos aumente la fe. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Oh Señor. Padre, gracias Señor por animarnos, por ayudarnos, por darnos, Señor, en nuestros corazones el deseo de poder, Señor, poner en práctica tu palabra. Amén, oh Dios. Aumentanos la fe, danos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos para sobrevivir en este momento que estamos viviendo. Que el Espíritu Santo fortalezca cada uno de aquellos hijos tuyos que con corazones agradecidos, contentos, están esperando que tú, Señor, contestes sus pedidos de sus corazones. Que así sea, En Señor. el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencidos que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.